verso 2. 4, Efesios capítulo 4, versículo 29. Sé que el 4 ahí aparece, es hasta el 32, pero vamos a tomar hasta el capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice las Sagradas Escrituras: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Amado Señor, al estar delante de tu congregación y delante de tu palabra, es importante el reconocer que tú nos permites estar aquí, pero que también tu palabra sea de exhortación, es de amonestación, es de instrucción. Es importante para que seamos edificados. La instrucción aquí es clara, pues nos muestra de que no debemos salir o no debe salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida, sino que antes seamos buenos unos con otros y a la vez seamos imitadores tuyos como hijos amados. Señor, es necesario que en nosotros fluya de una manera continua ese andar en amor, a la imagen como Cristo lo hizo con nosotros, que se entregó a sí mismo en ofrenda y sacrificio a ti en olor fragante. Que tu Santo Espíritu nos ayude en la mañana de hoy para entender y aplicar la palabra, que el Evangelio fluya para aquellos que no lo conocen todavía y vengan a la verdad, porque es necesario que aquellos que están muertos sin delitos y pecados vengan a la vida y a la vida eterna con Cristo. Solo tú los llamas, solo tú los eliges, solo tú los regeneras, solo tú los santificas y solo tú, Señor, los glorificarás. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Saben que hay un aspecto en nuestra vida que para algunos es muy fácil comunicarse, tratarse unos con otros. Para algunos se les hace sencillo. Me excusan un momento, pero veo mucho movimiento todavía y me desconcentro. No es que se estén quietos, ¿no? Pero sí hay algo de ruido. Para algunos hablaba que para algunos es importante, o bueno, se les facilita mucho más el aspecto de la comunicación. Son fáciles para expresar las cosas, llevar una idea, para hablar en público. A veces estos temas de comunicarse se facilita para algunos, son histriónicos, otros les cuesta. A veces en una entrevista, ayer teníamos un ejemplo de una señora en donde mi esposa labora, que le cuesta las entrevistas. No, yo no voy a esas entrevistas porque me da pánico escénico, y es razonable. Pero si no le gusta hablar, imagínese usted en la vida marital, dentro del matrimonio, si usted no habla. Y esa no puede ser una excusa y decirle a su esposo, a su esposa o a su cónyuge, decirle: amor, lo que pasa es que yo soy de pocas palabras, me cuesta comunicarme. Ahí está bien, hermano Miguel. Perfecto, hermano. Gracias por la recomendación. Estaba señalando el Señor. Retomando entonces, dentro del aspecto conyugal, y es el tema que hemos venido tratando semanalmente, el tema del matrimonio,
cuesta, digamos, que la persona diga, no, es que yo no me comunico, yo soy de pocas palabras, me cuesta expresar lo que siento. Creo que en el matrimonio, si hay uno de los temas que se debe hablar y que debería, es como el punto de quiebre para que un matrimonio, una relación se fragmente, es la comunicación. Si hay muchas cosas de las cuales yo creo que se evitaría muchos problemas, es la comunicación. O usted alguna vez no ha dicho, pero si usted me hubiera dicho. ¿Alguna vez no ha salido con esta perlita? Si usted me hubiera dicho, yo no hubiera cometido eso, yo no hubiera hecho eso. Pero fíjese que ese si me hubiera dicho es algo que sabe o tiende a hacer el ser humano, que tiene que comunicar, pero debido a su naturaleza corrompida, suele ser que se vuelven muy introspectivos o se quieren guardar las cosas y no quieren mostrarlas. Hoy lo que vamos a señalar o vamos a estudiar es ese aspecto de la comunicación bíblica y lo que hace parte de nuestras vidas, que debe ser necesario junto con nuestro cónyuge mostrarnos tal y como somos. Es por eso que he señalado 4 objetivos en la comunicación bíblica. El primer objetivo, conocer y ser conocido. El segundo objetivo, lograr la armonía del entendimiento. Tercer objetivo, edificar la confianza. Cuarto objetivo, edificarse entre sí espiritualmente. Conocer y ser conocido. Lograr la armonía del entendimiento. Edificar la confianza y edificarse entre sí espiritualmente. ¿Cómo puedo yo darme a conocer con mi cónyuge? ¿Cómo quiero ser conocido? Pues uno de los aspectos aquí primordiales es la palabra clave aquí va a ser la vulnerabilidad. Y muchas veces cuando hablamos de vulnerabilidad nos estamos refiriendo a que somos débiles o faltos de carácter, y no es así. La vulnerabilidad es dar a conocer también, dentro del contexto de las relaciones, es dar a conocer todo lo que siento, mis emociones, de una manera auténtica y genuina. Entonces, cuando hablamos de conocer y ser conocido, el esposo y la esposa pueden usar sus palabras para revelarse a sí mismos. La vulnerabilidad le permite reconocer debilidades, sentimientos o incertidumbres para mostrarse más auténticos. Como esposo y esposa, ¿están escogiendo abrir sus corazones y sus vidas entre sí? ¿Estamos haciendo eso? ¿O todavía tenemos cositas por allí guardadas que no hemos expuesto o no hemos experimentado con nuestro cónyuge? Si es así, utilicen sus palabras para hacerse más vulnerable. Utilizan sus palabras para que su cónyuge pueda llegar a conocerle y usted pueda llegar a conocer mejor a su cónyuge. Mire que nos damos por sorprendidos cuando notamos algo en nuestro cónyuge y decimos, caramba, esto no lo sabía de usted. O ¿qué pasa? No lo puedo creer, dice en algún momento también algunos de nosotros. Esto no lo esperaba. Pero si se hubiesen conocido, si hubiesen hablado, si se hubiesen mostrado esas cosas, yo creo que se evitan muchos de los problemas. Entonces, el objetivo que vamos a trazar, uno de los objetivos es conocer y ser conocidos. Esposos, esposas, es necesario su esposa lo conozca y usted darse a conocer con ella. El ideal establecido en Génesis capítulo 2, verso 25, antes de que el pecado entrara en el mundo, ¿cuál es? Vayamos al texto. Yo creo que Génesis es rápido para encontrar. Génesis capítulo 2, verso 25. Dice la palabra, y estaban ambos desnudos. ¿Adán y quién? ¿Y qué pasaba? No se avergonzaban. No se avergonzaban. Si hay algo que deben usted notar, es que con su pareja usted no puede tener vergüenza. Ahora, el hecho de que no pueda no quiere decir que no tenga, sino que el aspecto de la vida, recuerde que allí estaban en un estado como de inocencia, no tenían pecado aún y podían andar libremente desnudos, no se avergonzaban, no tenían vergüenza de esto. En cuanto a la desnudez,
Pero algo que creo yo es que no había nada que ocultar en ese momento, pues no había pecado. ¿Qué podría ocultar? Ahora, entendiendo que después de la caída, el ser humano, el pecado ha trascendido en el ser humano de una manera negativa, de la cual lo lleva a que oculte y no sea vulnerable a esos aspectos. Por lo tanto, hay cosas de nosotros que nos avergüenzan contarle a nuestro cónyuge. Cosas que allí están guardadas, que uno dice, no, ¿por qué lo tiene que saber? No es necesario que lo sepa. Hay cosas o aspectos que sí de pronto, por la conciencia o por no afectarlo o por no generar más carga o peso, no deberían contarse, pero lo ideal siempre será poder contar con su cónyuge, y ya vamos a ver el por qué es necesario que se conozcan y se hablen. Miren, la imagen de Génesis 2:25, es la imagen de una completa vulnerabilidad y franqueza, de una forma inocente y sin vergüenza. Ahora, ellos encontraban una total su total gratificación en el gozo de su unión mutua y su servicio a Dios, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque no tenían ropa todavía. Pero también Adán y Eva fueron capaces de ser tan abiertos que aún físicamente, pero también supongo que emocional, relacional y verbalmente, fueron capaces de exponer todo sin vergüenza. Es difícil comprender esto, lo que les decía hace un momento, en las experiencias de hoy, porque el pecado ha contaminado nuestra existencia después de la caída entre nosotros. Pero hermanos, como una pequeña aplicación, una de las maneras que el pecado corrompe nuestras relaciones es que nos lleva a escondernos el uno del otro. La manera en que el pecado corrompe nuestra relación es que nos lleva a escondernos el uno del otro. Sin embargo, la trayectoria de la santificación es sacar de las tinieblas a la luz, sacar de la oscuridad las cosas, aquello que nos avergüenza, de la oscuridad hacia la luz. Y hablando de manera práctica, es asumir riesgos utilizando palabras para revelarse a sí mismos a su cónyuge. Esa vulnerabilidad, mis hermanos, en algún momento nos puede generar terror, nos puede atemorizar, pero es necesario para la edificación de un buen matrimonio. Entonces, conocer y darse a conocer. ¿Qué pasa? Nos ayuda a no escondernos el uno del otro. Mantengamos siempre como ese aspecto, ese ejemplo, de la vida de Adán y Eva en el huerto antes de la caída. No se avergonzaban, no se avergonzaban. Y dentro del marco conyugal, dentro del marco matrimonial, es un aspecto muy importante la comunicación para dar a conocer qué es lo que me avergüenza, qué es lo que me hace sentir vulnerable. Ahora, vamos a ver el segundo objetivo. Utilicemos nuestras palabras para alcanzar la armonía del entendimiento. Utilizar palabras para lograr la armonía del entendimiento. La palabra clave aquí es entendimiento. En el matrimonio, usted y yo tratamos de entender a nuestro cónyuge, entrar a su experiencia y luego, en el caso de los esposos, liderar a nuestras esposas desde el punto de vista comprensivo. Y eso es lo que demanda la palabra entendimiento. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Eso lo dice la versión Reina Valera 60, pero en la Nueva Versión Internacional dice comprensivo. Seamos comprensivos al vivir con ellas. La traducción literal del verso 7 puede ser: maridos, vivid con ellas de acuerdo al conocimiento. Este no es un conocimiento analítico o religioso, sino es la visión personal que uno lleva para generar ese cuidado amoroso y considerado hacia nuestras esposas. Los sinónimos serían estudiar a su esposa y conocerla bien, ser un buen estudiante del corazón de su esposa. Como esposos, nuestro gozo debe ser siempre utilizar palabras
y oídos de tal manera que nuestra esposa sepa que nosotros la comprendemos, que nosotros la entendemos y que fundamentalmente nosotros estamos por ellas y su bienestar. Y es que de eso se trata el amor encarnado. Cristo no dio un sermón desde el cielo. Él vino a la tierra, Él tomó forma humana y entró a vivir nuestra experiencia. Hebreos 4:15 lo afirma, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ese compadecimiento es un entender, es un comprender. Cristo mismo comprende nuestras debilidades, Él se compadece de ellas, a la vez, al saber que Él sabe nuestras debilidades, dice luego, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo entonces vivió nuestra experiencia y la entiende y la entendió. Ahora, como una pregunta reflexiva, mi hermano que está casado dedica tiempo para conectarse emocionalmente con su esposa, para darse cuenta y comentar sobre la apariencia de su esposa o el esfuerzo que ella hace en la casa o algún otro proyecto. ¿Ha tomado la iniciativa de estudiarla para conocer sus preferencias en los regalos, restaurantes, comidas, películas, libros, etcétera? ¿Usted sabe qué cita bíblica le gusta a su esposa? ¿Cuál es aquella que le encanta? ¿Se ha interesado en las cosas que le interesan a ella? No con el propósito de que a usted, como a usted le interesen, entonces a ella le deben interesar. Ella tiene que apreciarlas. Otra pregunta reflexiva. ¿Ustedes honran y se deleitan en las sensibilidades emocionales de su esposa y se cuidan de protegerlas en su forma de hablar? Le pregunta qué está pensando o qué estudia en sus tiempos tranquilos. ¿Alguna vez inicia la pregunta con ¿podemos orar por esto? ¿O siempre responde a sus peticiones? Mis hermanos, es un cuidado amoroso. Cuando veía el texto de Hebreos 4:15, ver a Cristo encarnado, humanado, viviendo todas nuestras debilidades, por lo cual Él se compadece y Él comprende todas esas necesidades. Ahora, si somos imagen de Cristo, si somos el reflejo de Cristo, ¿cómo no voy a compadecerme de mi cónyuge? ¿Cómo no voy a ser comprensivo con mi cónyuge? ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo no sé cuáles son sus necesidades? ¿Cómo no sé cuáles son sus afectos? ¿Cómo no sé cuál es su situación, la cual la hace más frágil? Esa es la importancia de conocer, pero también de buscarla con sabiduría en las palabras. Ahora, el tercer objetivo, utilicemos nuestras palabras para edificar la confianza. Utilicemos nuestras palabras para edificar la confianza. Y esa confianza entre nosotros a veces se ve vulnerable. ¿Cuándo, y aquí lanzo una pregunta, ¿cuándo cree usted que se pierde la confianza con su cónyuge? ¿Cuándo cree usted que se pierde la confianza con su cónyuge? ¿En qué aspecto? ¿En qué momento? Usted dice, no, ha fallado. No estoy hablando de una confianza que perdió y ya no puedo volver a recuperar, no. Son cosas muy sencillas, hermana Maybeth. Gracias, mi hermana. Dime. Se falta una palabra, se falta una promesa. Y note que no estamos lejos del verbo, ¿sí?, que está ahí en juego. Prometer. Es una promesa continua. Gracias, siervo.
es una promesa. Entonces, teniendo esto en mente, para dar continuidad al tema, palabras para edificar la confianza entre sí. Confiar en alguien significa que ha puesto confianza y esperanza ¿en qué? En su integridad, en su fuerza, en su carácter y en su palabra. Confiar es fundamental para cualquier relación y especialmente muy importante en el matrimonio. ¿Usted confía en su cónyuge? Todos tendemos, es la tendencia a tener la confianza por sentado, hasta que se pierde. Yo confío plenamente o confían en mí hasta que no cumplo lo que prometo. Tristemente, en un matrimonio que lucha, las palabras se utilizan de tal manera que provocan desconfianza. Los cónyuges hacemos promesas y no vivimos de acuerdo a ellas de manera consistente. Si un esposo dice que hará algo y no lo hace, la esposa ya no cree que realmente lo hará. Por mucho tiempo, sus palabras no han coincidido o no coinciden con sus acciones. Así que ella tiene poca esperanza de que él cumpla sus palabras. Y sabe que pasa de continuo y pasa de una forma, sí, tranquila, yo lo traigo. Yo paso, algo tan sencillo, yo paso por el supermercado y lo traigo. Listo, solamente le dijo, pasó y se le olvidó, no lo llevó. Pero usted prometió que lo iba a comprar, que iba a pasar por el supermercado. ¿O cuántos de nuestra casa no tienen por allá que apretar una llave que lleva rato por apretarse y no la hemos apretado, pero prometimos arreglarla? Yo este fin de semana la arreglo. Ya a usted no le digo nada y parece un chiste, pero voy a decirles un texto en el cual deja de ser chiste esto. Y está en Mateo capítulo... Perdón, me adelanté. Me llama la atención precisamente primero las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 13:7, que es el amor todo lo cree. En otro texto, como dice la Nueva Versión Internacional, dice también siempre confía. En el matrimonio es necesario poder confiar en nuestro cónyuge, o si no el matrimonio no puede funcionar, creo yo, ¿no? Cuando usted le da la confianza, la certeza, yo creo que confiamos todos aquí cuando uno dice nos casamos tal día, ¿verdad? Y uno confía de que ella va a llegar al altar ese día plenamente. Es esa ya una señal de confianza. Un anillo, un compromiso, ya es una señal grande de confianza. Solo esperamos y creo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, todo lo cree, siempre confía. Y no estoy hablando como a comparación cuando usamos el texto del simple, que todo lo cree, no, eso no tiene nada que ver con el aspecto en el contexto que está hablando Pablo, que es en el amor. Cuando uno ama, todo lo cree. Cuando uno ama a su cónyuge, todo lo cree, siempre confía. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esta curiosa frase? Literalmente Pablo quiere decir que usted debe creer todo lo que su cónyuge le dice. En un mundo caído nosotros reconocemos que no es realista creer lo de todo, creer lo mejor de todo y de todos siempre. ¿Por qué? Porque en nuestra mente siempre está la desconfianza, el no creer todo lo que dice, ni en todo lo que va a hacer, ni en todo lo que va a prometer. Ahora, sabemos muy bien que nuestros cónyuges, y nosotros y nuestro cónyuge, somos pecadores. Y estamos destinados ¿a qué? A cometer errores. Cuando hablaba acerca de la falta de que cuando usted le promete algo a su esposa, a su cónyuge, de que va a hacer y no lo hace, la reacción de la cónyuge no debe ser siempre el reconocerlo o el hacerle ver su problema o su deficiencia, sino antes bien primeramente reconocer como cónyuge de que somos pecadores y que estamos destinados al error. Y aquí van a entrar muchas cosas en nuestra mente, pero siempre lo mismo. Pero continuemos aquí con lo que dice el texto. Así que, ¿cómo edificamos la confianza en el matrimonio y al mismo tiempo somos realistas acerca del pecado de nuestro cónyuge? ¿Cómo lo haríamos?
Una esposa puede tener confianza en su esposo a pesar de su pecado, porque ella sabe que su pecado no caracteriza su vida. No es costumbre o no es algo en nosotros natural que de continuo digamos mentiras, que de continuo prometamos y no cumplamos. No es esa una característica de nuestra vida. Es por eso que la esposa, al tener confianza, retomando el texto en 1 Corintios, todo lo cree o cree todas las cosas. Puede parecer algunas veces un estándar como un estándar imposible para cualquiera de nosotros vivirlo en nuestro matrimonio. Sin embargo, Dios de manera sobrenatural da a las esposas cristianas la habilidad de confiar en su marido, confiar en lo que dice, confiar que hará lo que dice y que vive sus promesas. Esto no es algo que ella pueda hacer por sí misma. Esa confianza, ella no puede darlo de sí misma. No lo va a hacer. Dios la ayuda a confiar en su carácter e integridad de tal manera que entienda que sus pecados no son el tema dominante en el matrimonio. Nosotros, o cuando la esposa se refiere al cónyuge, él ciertamente va a pecar, pero ese pecado es puesto en el contexto de toda su confianza en su carácter e integridad. Ella sabe que el pecado no es característico en él. Mis hermanos, nosotros toda la vida vamos a pecar, pero el carácter lo hace digno de confianza. Por tanto, Dios le da una disposición diaria a la mujer, a la esposa, hacia Él. Esa disposición de ella hacia Él, de modo que ella continúa confiando en Él. ¿Ya ve? La diferencia en cuando uno desconfía y ya no quiere saber más nada, a la diferencia de ese cónyuge noble que ama al Señor, sobre todo lo cree y confía en Él, Él aún guarda esa promesa. ¿Cuántas veces le fallamos a Cristo? ¿Cuántas veces Él sigue fiel con nosotros, confiando en nosotros? Su posición constante es confiar en lo que dice, no desconfiar. Ahora, por el contrario, en los matrimonios que luchan, el pecado se vuelve dominante en ellos. Se vuelve dominante, que llegan a perder la confianza ya plenamente en su cónyuge y el respeto se pierde fácilmente en esos aspectos. Es un pecado, pero es un pecado que hay que luchar, pero que ese pecado de la desconfianza o de la falta de confianza no debe ser claramente una característica en el cristiano. Esa va a ser nuestra lucha. Y la lucha de la esposa va a ser que va a confiar plenamente en su carácter y en su integridad y en su palabra. Es como decimos, otra oportunidad. La confianza en un matrimonio no solo sucede en las grandes decisiones de la vida, sino también a través de los miles de momentos cotidianos que componen nuestro matrimonio. La confianza no es solo para las cosas grandes, sino que siempre debe ser para todo. Usted no tiene que ser un mal matrimonio para romper las promesas y promover la desconfianza con sus palabras. Todos hacemos esto diariamente. Yo te escribo más tarde. Se ocupó y no llamó. O yo no le escribió. Yo hago esto más tarde, yo dejo esto. No, todos pecamos, todos diariamente hacemos eso. Debido a que todos somos pecadores de una manera o de otra, todos somos descuidados y poco realistas con nuestras palabras, lo cual perjudica nuestra relación con nuestros cónyuges y a la vez también con nuestros amigos. Pensemos por un momento, cuando prometemos algo a nuestra esposa y no cumplimos. Piense en eso que usted dijo y no cumplió. Obviamente también me incluyo. Usted y yo sabemos cuál es el gesto o la palabra que encienden las alarmas de que estamos perdiendo la confianza por culpa de no cumplir lo que prometemos. Y ahí es donde viene el reto del texto que les decía hace rato. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Si alguien quiere participar, lo lee, por favor. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37.
¿Quién lo tiene ya? Hermano Daniel, por favor. Sí. Viene a nosotros, gracias hermano Daniel, viene a nosotros un pensamiento atemorizante, ¿verdad? Porque el saber de que de toda palabra que nosotros digamos, de toda palabra ociosa, o sea, de toda palabra innecesaria que hablemos, debemos dar cuenta de ellas. Tenemos que dar cuenta de ellas. ¿Cómo es entonces, cómo debería ser el hablar del creyente? Debe decir, sí lo hago y no lo hago. El mismo consejo que Jesús da en la cita más adelante. Se me pasa el texto, pero dice explícitamente que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Cuando nosotros hagamos algo, que el sí sea, sí lo voy a hacer. Ahora, cuando decimos a veces una palabra ociosa, no quiere decir que por causas o motivos providenciales no podamos cumplirla, porque en nosotros está la intención de cumplirla, hay una genuina intención. Pero lo otro es cuando usted dice las cosas como para pasar el momento y como por salirse de la situación incómoda, decir está bien, yo lo voy a hacer. Cuando usted precisamente, si es algo mucho más amplio, mucho más grande, que necesita mucho más compromiso, usted no ha planificado, usted no ha observado los recursos, usted no sabe si puede llegar a la meta, no sabe si puede cumplirlo y suelta la palabra que es, sí lo voy a hacer, sí lo voy a cumplir, sí lo hago, y ahí es donde se vuelve ociosa esa palabra, cuando en realidad usted no sabe ni cómo lo va a hacer, ni cómo va a llegar a cumplir. El pensamiento atemorizante de tener que dar cuentas a Dios en el día del juicio por nuestras palabras ociosas debe motivarnos a ser más cuidadosos. Jesús no dijo que daríamos cuenta de la mayoría de las palabras o de las palabras verdaderamente importantes, sino de cada palabra ociosa hablada. Cada palabra cuenta en el matrimonio. Para edificar la confianza necesitamos usar palabras amorosas y amables, pero también necesitamos usar palabras prudentes y deliberadas para edificar la confianza en nuestro matrimonio. Con eso en mente, el cuarto objetivo es precisamente utilicemos nuestras palabras para edificarnos espiritualmente. O como había hablado en el cuarto objetivo al inicio, utilicen sus palabras para edificarse espiritualmente. Y para llegar a este término, para hablar del edificarnos el uno a otro espiritualmente, veamos Efesios capítulo 4, verso 29. Creo que es el texto en el cual leímos al inicio, Efesios 4, 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero hay que ver el contexto inmediato de ese texto, en Efesios 4, 17 hasta el 5, versículo 1 y 2. Y vemos unas palabras negativas y unas palabras positivas, dos negativas y dos positivas. La primera negativa en el versículo 17, no debemos vivir como los gentiles. Y Pablo lo explica en los versículos 18 y 19, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y ahí continúa. Ahora, la primera palabra positiva la encontramos en el versículo 20 y 21. Ellos conocieron a Cristo a través de la verdad que les fue enseñada. ¿Ya? La segunda negativa en el verso 22, despójense del viejo hombre. Las positivas del verso 23 y 24, renuévense en la actitud de su mente y pónganse la nueva naturaleza. ¿Cuál es la meta final de despojarnos? Vestirnos del esquema de santificación que Pablo describe. Lo afirma capítulo 4, verso 24. Ser como Dios en verdadera justicia y santidad. Y recuerdo un texto, y viene a memoria un texto, en donde dice, solo quiero que ames la misericordia y la justicia. Solo quiero que ames la misericordia y la justicia. Pero aquí en este texto Pablo nos está enseñando, ser como Dios en verdadera
justicia y santidad. Y fíjese que el verso 4:24, con el verso del capítulo 4:24, con el verso 1 del capítulo 5 dice, ser imitadores de Dios. El objetivo entonces, ¿cuál es? Crecer en el carácter de Dios, ser más como Cristo. Observando Efesios 4:29, analicemos las frases de los versículos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida en el griego significa mal fruto y nace o se traslada de la idea del mal fruto, ¿ya? Y esa misma palabra se usa en Mateo capítulo 7, versos 17 y 18, y Mateo capítulo 12, versos 33 y 34. La imagen ilustra el hecho, el daño, que es el hecho con nuestras palabras. Eso es lo que hace o es lo que ilustra esa imagen del mal fruto. Pensemos en lo que hacemos a la otra persona si le damos un pedazo de una fruta podrida y se la hacemos comer. Ese es el daño que hace cuando sale de nuestra boca una palabra corrompida, una palabra de un mal fruto. Es eso, esa es la ilustración. Tratar de meterle una fruta podrida en la boca de la otra persona. La siguiente parte de Efesios 4:29 dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y es que es necesario, debemos utilizar nuestras palabras en el matrimonio para edificar. ¿Y edificar qué? La unidad y la armonía, y no para romperla. La siguiente palabra es según sea la ocasión, dice la Reina Valera 60, o de acuerdo a sus necesidades, dice la Nueva Versión Internacional. Queremos que nuestro tipo de palabras deben ser propicias o sean apropiadas para toda ocasión, para la ocasión. Hay momentos en la vida marital que requieren estímulo. Algunos requieren ánimo y otros requieren consuelo. Y de muchas maneras hay que saber usar la palabra en cada ocasión. Nuestras palabras de acuerdo a la necesidad, con el propósito de ¿qué? De edificar. Demostramos sabiduría cuando elegimos la palabra adecuada para la ocasión adecuada. La siguiente frase es que sean de bendición para quienes escuchan, dice la Nueva Versión Internacional, o a fin de dar gracia a los oyentes. A eso es que se refiere cuando habla de dar gracia, que sea de una gran bendición para quienes oyen. El objetivo final de nuestras palabras debe ser el ayudar a la otra persona, a edificar, muy contrario a destruir, ¿ya? Ayudar a la otra persona. Nuestras palabras deben ser medios de gracia para edificar a la otra persona. El objetivo más amplio que podemos tomar del contexto de este pasaje, usted desea utilizar consistentemente sus palabras para edificar espiritualmente a su cónyuge. El enfoque de su comunicación en el matrimonio es ayudar a su cónyuge a ser más como Cristo. Y esto se convierte en un excelente estándar, mediante el cual puede medir su comunicación en el matrimonio. Puede hacer la pregunta, ¿lo que le dije a mi cónyuge le ayudó a él o a ella a ser más como Cristo o menos? ¿Ya? Siempre recordemos esto, nuestra ayuda debe ser edificarla espiritualmente con el propósito de ser más como Cristo. Esposos, tomemos la iniciativa en la comunicación matrimonial. La comunicación comienza con nuestra iniciativa. La comunicación bíblica no se sienta y espera que le pregunten. Ella no está ahí. No se contenta a sí misma con el propósito de no dar problemas. Yo prefiero no hablar, dicen algunos. No se protege a sí misma ni exige sus derechos. Por el contrario, toma la iniciativa. Y Cristo es nuestro ejemplo. Jesús no esperó a que nosotros le pidiéramos que viniera. No, Él no se quedó en el cielo y nos ofreció consejos y nos dio instrucciones desde allá. No, Él vino libremente y por su propia voluntad. Él tomó iniciativa con nosotros para amarnos. Ahora, hermanos, esposos,
esto tiene implicaciones para todo. Desde la manera como como tenemos intimidad, hasta la forma en que invertimos nuestros días libres, nuestras noches y organizamos nuestro día de trabajo. Pero especialmente tiene implicaciones para su comunicación verbal. Ya sea una conversación normal sobre su día o una fuerte discusión sobre otros asuntos de la familia, nuestra responsabilidad como esposos es tomar la iniciativa, acercarnos a nuestra esposa, no alejarnos de ella, buscarla en amor, así como Cristo nos buscó. Hermanos, somos un pilar fundamental en el proceso de santificación de nuestro cónyuge. Si vemos la debilidad, nosotros no debemos dejarla de que sucumba en su pecado, de que se penetre allí dentro del barro, dentro de ese lodazal, dentro de ese pantano, que ella se nos hunda allí y dejar nosotros, ella no quiere cambiar, ya no puedo hacer más. No, mi hermano, recuerda las palabras que decía el domingo pasado. Ella es una hija de Dios, por lo tanto debes llevarla a casa con el Padre. ¿Vas a dejar que ella hunda y quede allá en el lodazal? En ninguna manera. Cristo dejó que sucumbieras en tu pecado. No, Cristo vino por ti, te salvó, te perdonó. De la misma forma, nosotros por nuestras esposas debemos entregar ese amor hacia ellas. No debemos tomar esa actitud de renunciar a nuestro deber en el proceso de santificación. Y hay muchas maneras de hacerlo. El hecho de renunciar, y es posible renunciar retirándose y no comprometiéndose. Es también posible renunciar simplemente nunca teniendo una opinión. Y otra forma de renunciar, note esto acá, siendo un hombre que básicamente sigue la corriente de cualquier cosa, de que su esposa o hijos, lo que ellos quieran hacer, usted lo hace sencillamente por no tener problemas, por no llevar una discusión. No, la realidad es esto, que todo lo cree, sí, pero usted todo lo examina a la luz de la palabra. ¿Es esto conveniente para nosotros en nuestro matrimonio, el continuar así, lo que dice mi esposa o lo que dicen nuestros hijos? Es por eso también algo característico en una forma de renunciar a nuestra responsabilidad del cuidado de la administración del huerto que el Señor nos ha dado en nuestra familia. El seguir nosotros la corriente de cualquier cosa que su esposa o hijos quieran, pero nunca penetrando sus vidas, sus deseos y sus sueños para guiarlos, es pecaminoso. Finalmente, es posible renunciar al reducir nuestra comunicación a solo responder a la iniciativa de nuestra esposa. ¿Sí me hago entender? Cuando precisamente no queremos comunicarnos, no queremos hacerlo porque creemos desde ya o damos por sentado de que va a ser un asunto difícil, sino que respondemos más bien a lo que ella diga y respondemos positivamente. En un propósito de que el esposo es el que dirige, lidera, y la esposa responde en amor hacia lo que él hace, sin ninguna intención de manipulación en ese aspecto. Esposos, nuestro modelo es Cristo, quien no esperó para preguntar, sino que él mismo tomó la iniciativa. ¿Ya? Ahora, esposas, respondan amorosamente. Y quiero que vayamos al texto de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 6. Quiero esperar a que lleguen allí y vamos a leerlo juntos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6, ya estoy por terminar. Quiero escucharle la voz de ustedes, mis hermanas. Si quieren leerlo, no es necesario que... Sé que en los actos litúrgicos precisamente se dista o se insta a que se lea la palabra de pie. En el caso de la escuela podemos hacerlo así, en este momento. Sentadas. ¿Cómo dice el texto, mis hermanas? Vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Cómo debe responder una esposa? Amorosamente. Y note que al hablar de la conducta casta y respetuosa, hace de una vez una ligera relación con la forma de vestir externa. Así como usted se viste externamente, como usted adorna externamente, como usted se adorna, se maquilla, se arregla, creo que se hace necesario maquillarse internamente. Y como dice el apóstol Pedro aquí, el del corazón, desde el corazón, el atavío interno, el incorruptible, el que va a prevalecer como un adorno, con un espíritu afable, un espíritu apacible y algo muy valioso acá, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué forma toma la comunicación bíblica para las esposas? La esposa invita y responde al liderazgo de su esposo. Al igual que la amada de Cantar o en Cantar de los Cantares, la esposa activamente invita y aún motiva en su esposo la iniciativa y el liderazgo a través del poder de la atracción de su belleza. ¿Y cuál es esa belleza? La belleza de una vida pura y reverente. La belleza de un espíritu afable y apacible. ¿Sabe lo que genera paz? Una voz o la voz de una esposa. No que hable pasito, así tampoco, ¿no? De que sea, no, sino una voz que genera paz desde un corazón pacífico, desde un corazón apacible, desde un corazón lleno de una vida pura, de un espíritu afable. Y eso se debe a un espíritu amoroso, bondadoso, comprensivo. La voz de ella que ama a su esposo y responde a ese llamado de liderazgo. Esto significa, para la forma de hablar de una esposa, es que no se dirige principalmente hacia obtener que su esposo sea el tipo de hombre que ella quiere que sea, sino que lo invita a entrar en su vida a través de una comunicación sincera y tierna hacia su liderazgo e iniciativa. Esto significa que cultivar una actitud atractiva que motiva su liderazgo en lugar de manipularlo. Significa perseverar en abrir y compartir tu vida con él. Y la forma principal en que harás eso es con tus palabras. Mientras compartes con él, no comparta o no le recuerde sus fracasos, sino sus temores. No le recuerde en lo que tiene que ser responsable día a día, sino recuérdele también sus sueños. No le recuerde todos los días sus defectos, sino también las luchas que tiene. La tentación será de protegerte a ti misma, precisamente en esas áreas, con el fin de que no te hagan daño. Pero el amor bíblico, modelado por la actitud de la iglesia hacia Cristo, invita y luego responde a la iniciativa de un esposo. Ahora, podrían hacer la pregunta o pensar de que la respuesta de la mujer al liderazgo de su esposo, ella nunca puede empezar una conversación, nunca puede tomar la iniciativa en su comunicación cotidiana. No, para nada. Lo que estamos buscando es un modelo de liderazgo y de seguimiento. Hay muchas áreas en el matrimonio, ya sea en pequeños momentos logísticos, mundanos, o de áreas explícitas de pecado,
en la vida del esposo, donde la mujer necesita hablar y tomar la iniciativa. Y ya me voy a entender en esto, ¿verdad? La mujer no tiene que esperar que el mismo esposo considere su pecado, ¿no? Si usted lo ve en el momento de una forma pasible y bondadosa, usted le llamará la atención y le dirá, ya Dios colocará las palabras en esto, porque usted habrá orado para llamarle la atención a su esposo en el pecado. Eso, esa disposición de una esposa amorosa para hablar, para interrumpir en el pecado de su marido, es un regalo para él, es un regalo para nosotros. ¡Wow! Cuánto me ama mi esposa, me corrige, me corrige. Y los esposos que no están dispuestos a aceptar los pensamientos de su esposa son unos necios, porque es tu cónyuge, es tu amor, es el prójimo más cercano que te ayuda y te sirve para la edificación. Mis hermanos, como conclusión, si nuestra manera de comunicarnos no ha sido la mejor, roguemos a Dios para que nos conceda siempre tener presente el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiero recordar las palabras en el texto de Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sé que aquí la gran mayoría estamos casados, algunos algunos tienen su esposa que no viene o no asiste a culto o no es creyente, algunas también tienen su esposo que no es creyente o algunas son sencillamente solteras o viudas. Pero consideremos esta palabra siempre porque es de muy buena edificación. Tal vez en algún momento para aquellas solteras les va a ayudar para cuando se casen, para aquellas viudas les va a ayudar a aquellas que se van a casar y para aquellas que tienen el marido que no es creyente les va a ayudar mucho también para edificación. El Señor sabe, nuestro gran sumo sacerdote, Él se compadece de nuestras debilidades, Él sabe de todo de nosotros. Acudamos a Él para hallar gracia y oportuno socorro. Amén. Oremos. Padre, muy agradecidos por tu palabra necesaria, Señor. Siempre tu palabra se caracteriza porque en ella no hay error, pues es infalible. Pues uno de sus atributos expuestos en ella mediante la preservación de toda esta sagrada verdad durante tantos años. Señor, gracias. Ayúdanos a atesorarla y tenerla presente como lo expresa el salmista en el Salmo 119. Pero también, Señor, ayúdanos a tener esa perseverancia en la santificación de nuestro cónyuge. Amar a nuestras esposas, amar a aquella que será la esposa para los solteros o aquel que será el esposo para las solteras. Desde ya, Señor, concédenos concédeles a ellas ese espíritu apacible que es como ornato, como adorno a sus vestiduras. Mi Señor, y a nosotros concédenos a tratarlas a ellas como vaso más frágil, saber de que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, alguna palabra llena de pobredumbre que afecte a nuestra esposa. Señor, guárdanos de aquello. Y teniendo siempre presente de que de toda palabra innecesaria tendremos que rendir cuenta delante de ti, ayúdanos a que siempre en nuestro decir sea sí, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Yo creo que 15